Vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer una oración. Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque eres tú ministrando, eres tú hablando, Señor, a cada corazón. Eres tú restaurando, Señor, cada vida. Eres tú, solo tú sanando, Señor. Eres tú, Señor, cuidando, eres tú guardando, Padre. Gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración. Queremos, Señor, rendirnos a ti siempre, Padre. Queremos que seas solo tú, Señor, quien renueve, Señor, todo en nosotros. Gracias, Padre bueno. Toda la gloria y toda la honra para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y le digas sonriendo: este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora sonríe una vez más y dile: qué lindo día. Gloria sea al Señor. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la iglesia El Reino de Jesús. Amén. Amados hermanos, es tiempo de restauración, es tiempo de gozo. El Señor me dio una palabra esta mañana, Isaías 40 específicamente. Voy a predicar esto el próximo domingo, pero quiero empezar por ahí. ¿Por qué es tiempo de gozo? ¿Por qué es tiempo de restauración? Si tú lees Isaías 40, el versículo 1, dice la palabra de Dios: consolad a mi pueblo, dice el Señor. ¿Qué es ese consuelo que nos da el Señor? ¿Qué es esa palabra de consuelo que nos da el Señor? Dice que el tiempo de tristeza, el tiempo de sufrimiento, el tiempo de tortura, si quieres, ha pasado. Que ese es un tiempo nuevo, un tiempo de perdón y un tiempo de amor, amados hermanos. Gracias y gloria sea al Señor. Imagínense, es un tiempo de restauración. Lo viejo pasó. Segunda de Corintios 5:17 dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo en nosotros. Es eso nuevo que vamos a mirar adelante, no atrás, amados hermanos. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Amén. La gracia de Dios es siempre más grande que cualquier pecado, que cualquier problema. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha redimido, amados hermanos, ha llevado todo pecado en la cruz, toda enfermedad en la cruz del Calvario. Es un tiempo nuevo, gloria sea a Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Repite conmigo: las cosas viejas pasaron. He aquí que todo es hecho de nuevo en mí. Pero animado, pues hermano, no así tan alicaído. Somos nuevas criaturas desde nuestro interior, ¿no ve? El Espíritu Santo nos da vida nueva. No es que estamos arregladitos, rehabilitados, reeducados, reformados. Somos nueva creación, gloria a Dios. Estamos estrenando, hermanos. Tenemos que andar como Cristo anduvo, ¿cierto? Si somos nuevas criaturas, tenemos que convertirnos al Señor cada momento de nuestra vida. Estar en Cristo no es dar solamente la vuelta a la hoja, sino es empezar una vida nueva, empezar un nuevo camino, bajo un nuevo maestro, obviamente. El Señor es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos. ¿Quiénes quieren ser discípulos del Señor? Amén. ¿Qué tenemos que hacer para ser discípulos del Señor? Este es nuestro texto base esta mañana. Mateo 16, 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. La palabra de Dios dice en Mateo 16, versículo 24, que también está en Marcos 8:34, en Lucas 9:23, dice: si alguien quiere ser mi discípulo, dile al que está a tu lado, te están hablando. Amén. Tiene que negarse a sí mismo, dice punto 1. Tomar su cruz y seguirme. La Nueva Traducción Viviente nos lo dice así: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Aquí está claro, ¿no?
Hay 3 puntos. Negarse a sí mismo primero. Tomar nuestra cruz. Y tercero, seguirlo. ¿Está fácil? No está fácil. Hoy vamos a hablar de negarnos a nosotros mismos. ¿Te gustaría rendirte ante todos los problemas? Permitir que otro tome el control de toda la situación, que otro reine, gobierne tu vida. Hablando claramente, que otro cargue con el bulto, con todo el asunto. ¿Quisieras eso o no quisieras eso? A veces estamos tan agobiados, tan apretados y ya no tenemos fuerzas, ¿no ves? No solo físicamente, sino también emocionalmente. Y ahí decimos, ya no puedo más. Ese es el momento de que vemos la necesidad de dejarle a Dios toda nuestra tarea. Nuestra angustia va a tener un alivio solo cuando nosotros podamos recostar nuestra cabeza en el Señor. Nuestra cabeza, digo, ¿por qué? Porque en nuestra mente se hacen todas las maquinaciones, ¿sí o no? Muchas veces nos hacemos la película, o yo nomás me hago la película. Voy a hacer esto, va a pasar esto, voy a ir así, ¿no? Ya está. Largometraje más de paso, ni siquiera 10 minutos, ¿sí o no? Entonces el Señor no quiere eso. Amados, Dios nos permite llegar muchas veces al punto máximo, ¿no ve? Decimos, ya no puedo más. En ese punto es que nos sentimos completamente derrotados, en el hoyo. El rey David lo expresa en los Salmos, ¿no ve? Cuando él dice, tu misericordia, ¿visto? ¿Por qué? Porque estaba pues en lo más profundo. Ahí vemos la misericordia, ahí vemos la bondad, ahí vemos la compasión de nuestro Dios. Dios es bueno. Repite al que está a tu lado, Dios es bueno. Dios es bueno. Si Dios es bueno, dejemos que Él se haga cargo de todo. Que sea Él quien tome el control. Conocemos lo que es el quebrantamiento, ¿cierto? Ese es el paso previo, a negarse a sí mismo. Nosotros nos damos cuenta cuando estamos ya al borde del abismo que no podemos controlar esa situación, que no podemos controlar nuestra vida, no podemos controlar nuestra seguridad, que todo pasa, o sea, todo sucede y está fuera de nuestro alcance, ¿sí o no? ¿O podemos hacer algo? Justo ahí es donde decimos, ya no puedo más. Ahí estamos completamente ciegos. No sé si te encuentras en ese momento ahorita. No sé si estás en ese momento. Yo muchas veces me encuentro en ese momento. No sé si te identificas con todo esto. Pero Dios quiere mostrarnos un futuro maravilloso en Él. Amén. Nadie puede ver el futuro, ¿cierto? Nos queda ¿qué? Confiar en Dios. El Señor sabe todo lo que va a pasar. Solo en Él vamos a confiar. La palabra de Dios dice que Él tiene planes mucho mejores que los nuestros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Ahí es justamente cuando experimentamos la mano cálida de Dios, cuando estamos entregándole todo, el amor del Señor, que nos saca de ese abismo, de ese hoyo. Eso nos conduce ¿a qué? A negarnos a nosotros mismos, a dejar de ser los dueños y señores de nuestras vidas y permitir que Dios, quien nos conoce mejor que nosotros mismos, decida por nosotros. Él ya sabe qué es lo que más nos conviene. ¿Te imaginas o no qué maravilloso sería recostarse como Juan lo hacía, el discípulo amado que se decía de Dios? ¿Te acuerdas? Él se dice a sí mismo. ¿Te gustaría dejar tu cabeza recostada, tu mente, el control que tienes en el Señor, así recostarte, entregarte al Señor con todo? La naturaleza humana es así. Aunque estemos en las peores circunstancias, queremos seguir siendo los dueños del volante. ¿Sí o no? Si confiamos en nuestro Señor Jesús, vamos a negarnos a nosotros mismos. Ahí es donde lo único que nos va a faltar es tomar nuestra cruz y seguir al Salvador. Palabra clave, confianza. Repite conmigo, confianza. ¿En quién? En el Señor. Amados, esta es una orden. No dice el Señor, ¿quieres ser mi discípulo? Tal vez, si tú quisieras, puedes negarte a ti mismo. No dice así. Dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Me están siguiendo o no? Amén. No es una opción. No es si tú quisieras, si te hiciera bien. El Señor nos está ordenando a que nos neguemos a nosotros mismos. Dios nos sugiere, Dios ordena. Si quieres ser mi discípulo, ríndete a mí. Descansa en mí. Eso es algo que no nos agrada definitivamente muchas veces. ¿Por qué?
porque queremos seguir gobernando, aunque sea una área de nuestra vida, ¿sí o no? Queremos por lo menos estito, no toques, Señor. Eso es desconfianza. Desconfiamos tanto y pensamos, si yo no estoy al control de este asunto, no va a salir bien. Si yo no lo realizo, si yo no establezco las cosas, si yo, o sea, basta de yo. Yo te pregunto, ¿el Señor escatimó algo para darnos su vida misma en Cristo? No escatimó, ¿no? Entonces Juan 3:16 dice, de tal manera nos ha amado el Señor, que nos ha dado a su único Hijo, para que tengamos en Él vida eterna. Dios no envió a su sobrino, no envió a uno de los ángeles, envió a su propio Hijo. Si Él no escatimó en mandar a su Hijo, no nos va a dar todas las cosas. Amén. Cuando leemos Juan 3:16 y 17, nos da una visión del gran amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Es un amor incondicional. ¿Qué le vamos a dar nosotros a Dios? Discúlpenme, nada. Somos menos uno. ¿Sí o no? Él nos ha dado su amor incondicional. Eso trasciende nuestro limitado entendimiento. Nuestro entendimiento es así limitado, somos bien cuadraditos. Entonces existen solo dos opciones, hermanos. O nos negamos a nosotros mismos o negamos al Señor. No hay términos medios. ¿Me están entendiendo? Muchas veces leemos la palabra y justamente leemos esta parte en la que se relata la negación de Pedro. Decimos, qué bárbaro Pedro, ¿cómo pudo hacer eso? Amados, cada vez que no dejamos gobernar al Señor en nuestra vida, en cualquier área, estamos negando al Señor. Es duro, pero es real, es así nomás. Tú tal vez dices en este momento, ay pastora, ¿cómo me va a decir eso si yo soy un cristiano o una cristiana devota? Vamos a ir al ejemplo de Pedro, por favor. Pedro era discípulo del Señor Jesús, ¿cierto? ¿Cómo era este hombre? Él era un hombre con una entrega completa. ¿Se entregó o no se entregó al Señor? Se entregó al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dejando luego las redes, le siguió. Yo siempre me comparo con Pedro porque me encanta, es bien fanático, ¿no ve? Bien emotivo, es bien espontáneo también, ¿no ve? Entonces, primero era un hombre con una entrega completa. No se entregó a medias, se entregó completamente. ¿Tenía discernimiento espiritual? Tenía discernimiento espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando dijeron, ¿quién soy yo? Dijo el Señor, ¿no ve? Y él al tiro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tenía discernimiento espiritual? Tenía. Ahora vamos a ver otra virtud que tenía. ¿Era obediente o no? Era obediente. ¿Qué dice la palabra? Pedro contestó, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pedro contestó, Señor, si eres tú también, manda que yo vaya a ti. ¿Cuándo? Cuando Jesús estaba caminando sobre el agua. Jesús dijo, ven, y Pedro anduvo. ¿Esa es obediencia o no? Pero luego dice que viendo sus pequeños pies, la gran cantidad de agua, sintiendo el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Pero vamos un poquito antes, ¿obedeció o no obedeció? Obedeció. Veamos el encuentro de Jesús con Pedro. Mateo capítulo 4, versículos 18, 19 y 20. Mateo 4, 18, 19 y 20. Es impresionante, pero estamos hablando del mismo hombre que negó a Jesús. Así somos los seres humanos. ¿Qué dice Mateo 4, 18, 19 y 20? Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. ¿Qué estaban haciendo? Echaban la red en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron a Jesús. ¿Qué decimos ahí? Era un hombre que se entregó o no al Señor. Eso es entrega, ¿cierto? Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5. Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5. Esta registra otra escena.
Y como cesó de hablar, dijo a Simón, siempre a Pedro, ¿no? Tira a alta mar y echa vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, que es Pedro también, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, nada hemos pescado. Protestaba, se enojaba, era impaciente como todo ser humano. Mas en tu palabra echaré la red. Uno dice, ese es un hombre obediente, ¿no ve? Un hombre de fe, ¿sí o no? Hemos dicho hace un momento que negarse a uno mismo es tener confianza total en Dios. ¿Pedro tenía confianza total en Dios? Tenía, ¿no ve? La palabra dice, descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Eso es fe? Eso es fe, era un hombre de fe. ¿Pedro dudaba? No dudaba. ¿Dudaba en obedecer al Señor? Tampoco. Era un hombre de entrega absoluta, de obediencia pronta. Pedro había dejado todo para seguir al Señor. Dile al que está a tu lado, te están hablando. En Mateo capítulo 16, versículos 15, 16 y 17, el Señor Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les pregunta. Siempre Pedro, ¿no ve? Yo. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es discernimiento espiritual. ¿Me están siguiendo? En estos textos nos muestra a Pedro que tenía un claro discernimiento espiritual. A la pregunta de Jesús responde sin vacilar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas evidencias bíblicas nos muestran a Pedro siempre atento a responder primero, actuar primero, siempre ser el primero en demostrar el amor al Señor. ¿Sí o no? Así somos, ¿no ve? Esta es la vida también de un hombre impetuoso, extrovertido, autosuficiente, que en la situación más difícil huyó negando a su maestro. Decimos entrega total porque dejó las redes, ¿no ve? Y lo siguió a Jesús. Decimos discernimiento espiritual porque dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Decimos obediencia presta porque dijo, en tu palabra echaré la red. Bien dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios 10, 12. Quiero que alguien lea, por favor, esto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Amén. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cortito pero sustancioso, ¿no? El que cree estar firme, mire que no caiga. En Mateo 16, en el versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Después de responder el Señor a Pedro mismo, porque siempre a Pedro, ¿no ves? Siempre Pedro estaba en escena. Uno dice, siempre Pedro tenía que caminar sobre el mar, Pedro tenía que decir que él era el Cristo, Pedro tenía que dejar su red, siempre Pedro. Y Pedro también le dijo cuando Jesús anunció su muerte, Señor, que no te acontezca esto, le dijo. No sé si han leído esa parte en la palabra. Pero el Señor, que lo sabía todo, supo que no era Pedro, que era el demonio mismo que estaba hablando, y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y versículos más abajo les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué nos enseña el Señor? Que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, que este es un requisito indispensable de un verdadero discípulo de Cristo. El texto en Marcos 8:34 registra un dato muy interesante en cuanto al llamado al discipulado. ¿Qué dice? Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué era la cruz?
La cruz era un instrumento de tortura que los romanos usaban para aquellos que infringían sus leyes. El condenado mismo tenía que llevar su cruz. Debe ser difícil eso, ¿no? Hasta llegar al lugar donde lo iban a ejecutar. Esta es una imagen de cómo tenemos que considerarnos nosotros. Nosotros debemos considerarnos muertos respecto a nosotros mismos, respecto al mundo. En las situaciones más difíciles, un muerto reacciona, un muerto dice, no voy a hablar con este, o voy a hacer esto, o voy a decidir aquello, voy a ir a tal parte. ¿Un muerto hace eso? ¿Un muerto puede estar al mando de su propia vida, amados hermanos? No puede. El Señor quiere justamente eso. Él nos ha dado su vida. Nosotros hemos muerto al pecado y hemos nacido a vida nueva. En el libro de Mateo 10:38, sí menciona el que no toma su cruz. Vamos a Mateo 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Antes de tomar la cruz y seguir a Jesús, la Biblia dice que primero tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a poder resistir el peso de la cruz. ¿Me están entendiendo? ¿La cruz es pesada o no? Muchas veces, amados hermanos. Re pesada, amén, gloria a Dios. Primera persona que admite, el resto está volando. La cruz es re pesada. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a cargar con eso, no vamos a poder, amados hermanos. Negarnos a nosotros mismos es dejar nuestra antigua manera de pensar, de vivir, es dejarnos transformar por medio de la palabra de Dios. Tenemos que convertirnos a Cristo cada momento, dejar que el Señor gobierne nuestras vidas en todas las áreas. ¿Por qué hablamos de convertirnos? En Lucas capítulo 22, Lucas 22, versículo 31, ¿dónde estaban ellos? Estaban en el aposento alto. El maestro estaba dando instrucciones y recomendaciones. Bien, ¿no? Linda esa parte, ¿o no? ¿A quién no le gusta estar con Jesús así? Cuando yo estoy orando y el Señor me está hablando, yo estoy feliz. Son las instrucciones que recibimos del Señor, las recomendaciones. 22, 31. Y antes de anunciar la negación de Pedro, en medio de eso se detiene en Pedro, el único discípulo al que se dirige. Repite conmigo, siempre Pedro. ¿Y qué le dice? Simón, Simón, le dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así nos zarandea el enemigo. Mas yo, dice el Señor, he rogado por ti. El ministerio del Señor Jesús, amados hermanos, en este momento, en este tiempo de gracia, es oración por ti y por mí. El Señor está orando, está rogando, así como rogó por Pedro, por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y tú, una vez convertido, una vez que has pasado todo ese calvario, si quieres, confirmes a tus hermanos. Amados, para lograr su conversión, Pedro tuvo que llorar amargamente. Ese es el crecimiento. ¿Por qué? Porque él no se conocía a sí mismo. Era un hombre que tenía suficiencia propia, confiaba en sí mismo, a pesar de ser discípulo del Cordero. O sea, qué intimidad, imagínense, uno dice, ¿no? San Pedro, otro nivel, los apóstoles. No, ahí está el nivel. Él tenía que cambiar muchas cosas todavía, así como tú y así como yo. Lo que la Biblia dice en el libro de Lucas 22, versículos 61 y 62. Lucas 22, 61, 62. Aquí registra parte de la conversión que tuvo Pedro, ¿no? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, siempre a Pedro, ¿no? Y se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho antes. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, dice, salió fuera y lloró amargamente. Yo pienso que es el punto culminante de la vida de Pedro, ¿no? Unas horas antes, Jesús le había dicho esas palabras.
Leemos en Juan, leemos en Marcos, leemos en Mateo, en Lucas. Está registrado que el Señor Jesús le dijo a Pedro, porque Simón le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti, yo muero por ti. Jesús le respondió, tu vida darás por mí, en verdad te digo que no va a cantar el gallo, sino sin que antes me hayas negado 3 veces. ¿Era un hombre apasionado o no? Le dijo, voy a morir por ti, voy a ir hasta donde tú vayas, aunque todos se escandalicen, y yo no me voy a escandalizar. Pedro dijo, ¿a dónde vas? Jesús, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Pedro, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús, tu vida darás por mí, en verdad te digo, no cantaré el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. En otras palabras, en lenguaje actual, ¿de qué vida me estás hablando? ¿De qué entrega me estás hablando? ¿Le decía o no le decía el Señor? ¿Me están siguiendo, hermanos? Aunque la bulla perturba, pero seguiremos. Jesús, a la pregunta de Pedro, le deja claro que no le podía seguir en ese momento, ¿ves? El maestro conocía a su discípulo. Pedro no se conocía a sí mismo. En la condición que se encontraba en ese momento, él no podía negarse a sí mismo. Después de su conversión, ahí es donde el Señor lo conoció realmente, ¿no ves? Así el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Aquí vemos cómo Pedro responde enérgicamente, yo mi vida voy a dar por ti. Estas palabras salen de los labios de Pedro con una sinceridad profunda. ¿Era sincero o no? Era sincero, pero tenía que cambiar algunas cosas. Jesús le pregunta, si tú vas a dar tu vida por mí, yo te digo que el gallo no va a cantar antes de que tú me hayas negado. Pedro era impetuoso, confiaba en sí mismo. Declarar esas cosas, yo mi vida voy a dar por ti, voy a ir hasta donde tú vayas. Si no te conoces ni a ti mismo, el Señor, para que Pedro llegue a ser lo que fue, primero tuvo que llorar amargamente, tuvo que cambiar, tuvo que dejarse gobernar por el Señor. Hermanos, si queremos realmente seguir a Jesús, debemos, como Pedro, negarnos a nosotros mismos. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34, ¿qué dice? También está registrado, ¿no? Lo que Jesús le había dicho a Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor está rogando por ti y está rogando por mí. Yo no sé en qué circunstancia, en qué situación te hallas en este momento. Tal vez alguna enfermedad, tal vez alguna situación te está agobiando, tal vez el peso de la culpa te está atormentando. Pero el Señor está rogando por ti y por mí, para que nuestra fe no falte. Para que una vez convertidos, nosotros confirmemos a nuestros hermanos. ¿El maestro conoce a su discípulo o no? El Señor nos conoce y nos advierte que Él nos cuida en medio de toda tormenta y que se mantiene en oración. Pedro le dijo, aquí vemos la autosuficiencia de Pedro, porque Pedro le dice, estoy presto para ir hasta la cárcel contigo. Estoy presto hasta ir a la muerte, aún a la muerte voy a ir. Acelerado, ¿no? El hombre. A veces somos acelerados, ¿no? Pero el Señor es bueno, amados hermanos. O nos negamos a nosotros mismos o negamos al Maestro, amados hermanos. No hay punto intermedio. ¿Es lo uno o es lo otro? Ante esta advertencia también está el consuelo. Una vez convertido, una vez que pase toda la tormenta, todo el problema, estamos listos para confirmar a nuestros hermanos. Es nuestro testimonio el que cabe ahí. Una vez que nos neguemos a nosotros mismos, vamos a ser convertidos y estaremos capacitados para confirmar a nuestros hermanos. Estaremos listos para pastorear a otros, para predicar a otros, para que otros se conviertan. Amados hermanos, es tiempo de conversión, es tiempo de negarnos a nosotros mismos. Pedro, a fin de ocultar sus verdaderos sentimientos, trata de unirse a los perseguidores de Jesús, ¿no ve?
Aparentemente, él quería pasar desapercibido. Entra al patio de la casa del sacerdote donde estaban juzgando al Señor. Imagínense, camufladito él pensaba que estaba. Momentos antes de estar ahí, le juró amor eterno, no al Señor. Le juró amor eterno, estando todavía en sus labios aquellas palabras, ¿no ve? De amor eterno. Dice, ¿tú estabas con él? No, yo no lo conozco. No conozco a ese hombre. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús. En ese momento es donde él comprende todo lo que había hecho mal. El Señor lo conocía tanto a él que ya le dijo todo lo que iba a pasar. Imagínense cómo debe ser así tan públicamente negar a Jesús. Nosotros lo hacemos, pero lo hacemos más ocultito, ¿sí o no? O sea, ¿quién sabe, no ve? De cada uno de nosotros. Solo nosotros o nuestro entorno muy cercano, digamos. Pero ¿cuántas veces hemos negado a Jesús? Pedro aquí lo hizo públicamente, ¿sí o no? Entonces imagínense, yo creo que era el peor día de su vida ese. ¿Se imaginan esa oleada de recuerdos en Pedro? Yo creo que se abrumó, pero yo creo que quería, no sé, enterrarse vivo ese momento, ¿no? Yo creo que él recordó la tierna misericordia del Señor, su bondad, su amabilidad, su paciencia para con él, tan lleno de errores. Pedro yo creo que recordó, la película le pasó todo ese rato. También recordó, yo creo, la advertencia, ¿no? Simón le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo ruego por ti para que no falte tu fe. Ese momento yo creo que él reflexionó con profunda tristeza en su propia ingratitud, en su falsedad. Viendo a su maestro y no pudiendo soportar más la escena, dice que salió de ese lugar con el corazón quebrantado. El quebrantamiento es previo a que uno se niegue a sí mismo. Salió corriendo, dice la Biblia, en medio de la gente, pasó por las calles solitarias. Yo creo que quería morirse, quería enterrarse vivo, escapar y que nadie lo vea. Ahí dice que, allí en ese momento lloró amargamente. Dijo, se muere mi maestro, se muere mi guía, no pude pedirle perdón y encima que lo niego así. O sea, yo creo que era el peor día de la vida de Pedro. Después de algunos días, dice, Jesús ya resucitado había citado a sus discípulos en una reunión con él en Galilea. Todos se dirigieron gozosamente hacia su casa para encontrarse con el maestro. Mas Pedro, repite conmigo, siempre Pedro, que todavía amaba sus botes, su pesca, lo profundo del mar, dijo, me voy a ir a relajar, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer ya? O sea, he negado a mi maestro, ¿qué más de malo puedo hacer? ¿Dónde más voy a entrar? ¿No? A lo profundo, ya estoy en lo profundo, ya no sirvo para nada. Entonces volvió a pescar, dice la palabra. Propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar del plan de Pedro. ¿Por qué? Porque necesitaban alimento, necesitaban cosas para comer y salieron en el barco. Pero no pescaron nada, dice la palabra. Trabajaron toda la noche sin éxito. Si tú te pones a pensar, este es más o menos como el encuentro primero que tuvo él con Jesús. ¿Sí o no? ¿No ve? Es lo mismo casi. Entonces tenemos que tener encuentros siempre con el Señor, como el primer encuentro. La palabra dice que tenemos que volver a nuestro primer amor siempre. Trabajaron toda la noche sin éxito, durante largas horas. Hablaron del Señor, que estaba ausente, recordaron todo lo maravilloso que lo habían pasado con él, cómo habían presenciado el ministerio del Señor, los milagros, todo eso estaban recordando, ¿no ve? Y contemplaban también el futuro que se veía sombrío. ¿Se veía o no? No había el maestro, ya no estaba, según ellos, ¿no ve? Pero Cristo, el Señor, tenía otra lección que darles, específicamente y especialmente relacionada con Pedro. ¿Pedro había negado a su maestro? ¿Sí o no? Entonces, tanto le juró lealtad. Creo que juró lealtad más que nadie, ¿no ve? Pero le falló también, y le falló 3 veces. ¿Pedro había deshonrado a Cristo? Sí, y lo hizo públicamente, ¿no ve? Entonces, los hermanos, ¿cómo creen ustedes que lo veían a Pedro? Con desconfianza, decían, dice una cosa, hace otra. Entonces, ellos yo creo que pensaban incluso que no tenía que él asumir una posición, ¿no ve? Así de, no sé, dirigiendo las cosas. Entonces, habían perdido la confianza en él. Mas gloria sea a Dios, Dios es bueno. Amén. Si la gente ha perdido confianza en ti, amado hermano, o ha perdido confianza en mí,
misericordia tenemos en el Señor. El Señor hace nuevas todas las cosas. Esa es la buena noticia. Sonríe pues, hermano, gloria a Dios. Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dijo. Cuando estaban pescando se apareció el Señor. ¿Y quién saltó de la barca para ir a Jesús? Pedro. ¿Quién creen? Primero Pedro, digo, el maestro, así tropezándose en el agua, medio que se ahogaba, salió el primero. Y ahí estaban todos y el Señor le dice: ¿me amas más que estos? Pedro ahora supo hablar con más humildad y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya no le dijo: voy a ir contigo hasta la muerte, que me maten. Ya no tenía cara, ¿no ve? A veces ya no tenemos cara, ¿no ve? Pasan tantas cosas. Ya no, Señor. Él le dijo: sabes que te amo. Él no aseguró que el amor de él era mayor que el de sus hermanos. Tampoco expresó su propia opinión, ¿no ve? Acerca de su devoción. Todos sabían lo que había pasado, entonces no tenía cómo jactarse más, ¿no ve? Le dijo: tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice Jesús ahí? Apacienta mis corderos. Eso quiere decir que estaba listo para pastorear. Están siguiéndome, hermanos. El Señor está trabajando. Dile al que está a tu lado: el Señor está trabajando en ti. El Señor está trabajando en ti. Nuevamente Jesús prueba a Pedro. Le repite las palabras anteriores: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La segunda vez. Esta vez no preguntó a Pedro si le amaba más que sus hermanos, nada de eso. Y la respuesta fue: sí, Señor, tú sabes que te amo. Nada más. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Otra vez. Una vez más el Salvador se dirige a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí Pedro se bajonea, pues se entristece, ¿no ve? Pensó que Jesús dudaba de su amor. El Señor nos conoce, amados hermanos. ¿Tenía motivos para desconfiar de Pedro? Tenía, ¿no ve? Pero Dios es bueno. Y con el corazón, yo creo, así adolorido, así avergonzado, ¿no ve? Así como cuando te dan 5 cachetadas, te dan la boca. Señor, tú sabes todas las cosas, le digo. Tú sabes que te amo. Quiero que mires arriba y le digas: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. ¿Y qué le dijo otra vez Jesús? Apacienta mis ovejas. Amados, 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor. Y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y su lealtad. Sin tanta palabrería, ¿no ve? Sin tanta cosa. ¿Sí o no? Penetró en el corazón de Pedro. Esa pregunta yo creo que fue como una flecha, ¿no ve? Con púas así en su corazón, sobre lo que estaba ya medio saliendo a flote. Yo creo que volvió, ¿no ve? Así, otra vez se hundió. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro, pero con eso, amados hermanos. ¿Sí o no? Repite conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Y demostró cuán humillado se hallaba el discípulo después de ser tan jactancioso. Pedro era audaz, impulsivo, y Satanás se había valido de esas características para vencerle en ese momento. Pero ¿quién vence siempre al último? ¿Quién tiene la última palabra? El Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo había cambiado la vida de Pedro? Totalmente, ¿no veo? O sea, ya no era ese dislocado, ¿no? Vamos, Dios, que no sé qué. Y claro, lo vio al Señor y saltó de la barca, relata la palabra, ¿no? Cuando lees las versiones más amplificadas, digamos. O sea, seguía así, afanoso, así. Pero era parte de su personalidad. Pero ya estaba humilde. Para Pedro la orden sígueme estaba llena de instrucciones. Porque incluso le dijo, ¿no? Había un rumor ahí de que Juan no iba a morir. Y él le dice al Señor: ¿y qué de este? O sea, imagínense, después de todo lo que pasa, tiene cara todavía para preguntar: ¿y qué de este, de Juan? Y el Señor le decía: ¿vos qué? Tú sígueme. Es que a veces nos ocupamos, ¿no? Y ahora la pastora, ¿qué va a hacer pues de su vida? ¿No? Nos ocuparemos cada uno de nosotros, amados hermanos. Tenemos bastante por hacer, ¿cierto o no? Tenemos bastante por cambiar. Cuando el Señor le dice: sígueme, esta orden estaba llena de instrucción. No solo para su muerte,
que fue una lección también, sino para su vida entera. Hasta entonces Pedro había estado inclinado a obrar independientemente, ¿no ve? Cuando él quería saltaba, cuando él quería, ¿quién quiere hablar primero? Yo, ¿no verás? Pedro siempre había procurado hacer los planes por su intermedio, ¿no ve? O sea, por medio de él, en sus fuerzas, todo. Pero ahora tenía que hacer los planes de Dios, esperar en él, seguir el plan de Dios. Él no podía ganar nada apresurándose delante del Señor. Por eso el Señor le dice, sígueme, atrasito, hijo. Eso es lo que el Señor te dice a ti y el Señor me dice a mí. El Señor dice, no corras delante de mí. ¿Por qué? Porque te vas a cansar en vano, ni vas a avanzar más de paz, ¿no ves? Como esas bicicletas, ¿no ves? Cuando haces estáticas, ¿no ves? A mí no me gusta eso, pero hay personas que les encanta. A mi hija le encanta hacer bicicleta. Yo le digo, ni siquiera te mueves, o sea, me desespera. No, mami, se hace ejercicio. A mí no me gusta. Así estamos, o sea, el Señor vio que Pedro estaba así, ¿no ve? Le decía, anda atrás, sígueme, no corras delante de mí, déjame ir a mí delante de ti, no seas vencido por el enemigo. Amén. Amados hermanos, ¿tenemos defectos? ¿No ve? Pero tenemos también virtudes. ¿Quién conoce todo lo que tenemos? Es el Señor. Procuremos entonces siempre negarnos a nosotros mismos, seguir los pasos de nuestro Redentor, no corramos delante de Él, no dirijamos nuestras vidas, dejemos que el Señor vaya delante de nosotros, que Él gobierne nuestras vidas. Entonces, solo entonces, no seremos vencidos por el enemigo. Gloria sea al Señor. El futuro de Pedro, así como el de Juan, ¿de quién depende? ¿De quién dependía, perdón? Del Salvador, ¿no ve? Tu futuro y el mío, ¿de quién depende? Del Señor. Está en las manos de nuestro Salvador. Después del perdón del Señor, después de su restauración, después de tanto amor, ¿aceptamos la invitación de querer ser discípulos del Señor? ¿Quiénes quieren ser discípulos de Cristo? ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, negarnos a nosotros mismos. Luego, tomar nuestra cruz y después seguir. Amén, hermanos. Espero que esta palabra, amados hermanos, les haya servido como a mí me ha servido, porque realmente el Señor me ha hablado, me ha ministrado mucho a través de esta palabra. Gloria a Dios, porque el Señor siempre es bueno. Y así como amó y perdonó a Pedro, también nos ama y nos perdona a nosotros. Cometemos 20,000 errores, pero el Señor conoce nuestro corazón. Y los planes que Él tiene, amados hermanos, siempre son mejores que los nuestros.